es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de Mindset para Emprendedores. Estamos aprendiendo cómo vibrar en la frecuencia del dinero, así es que el día de hoy vamos a continuar con nuestro libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Vamos a empezar al capítulo número 1 y la temática o la forma de estudiarlo va a ser la siguiente. Voy a leer el primer capítulo, tan rápido como pueda, y al final te voy a hacer un resumen. Espero que este vídeo dure no más de 20 minutos para que puedas consumirlo, ¿no? Entenderlo, y si no entiendes algo le das para atrás al vídeo y así vas escuchando toda la lectura y al final entenderás de dónde proviene el resumen y el extracto que estoy sacando, porque de igual forma te lo voy a explicar, ¿ok? Así es que vamos a empezar. Y como ya sabes, nuestra intención haciendo todo este curso es que vibres en la frecuencia del dinero. Vamos a traer dinero a nuestro emprendimiento porque eso es lo que queremos. Para eso hemos emprendido, ¿ok? El capítulo 1 dice, los pensamientos son cosas. El hombre que pensó la manera de asociarse a Thomas Edison. Estamos hablando de Thomas Alva Edison, ¿ok? Ciertamente los pensamientos son cosas y cosas muy poderosas. Cuando están mezcladas con firmeza de propósito, perseverancia y un ardiente deseo de traducir todo ello en riqueza u otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió cuán cierto es que los hombres meditan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo repentinamente, llegó poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las principales características del deseo de Barnes era la determinación. Quería trabajar con Edison y no para él. Quería trabajar con y no para. Ahí está el secreto. Observe usted cuidadosamente cómo convirtió en realidad sus deseos y comprenderá mucho mejor los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamiento estalló por primera vez en la mente de Barnes, no se encontraba en posición de actuar directamente. Había dos dificultades para ello. La primera era que no conocía personalmente a Edison y la segunda es que carecía de dinero para costearse un billete de ferrocarril hasta el este de New Jersey. Estas dificultades eran suficientemente fuertes como para desanimar a la mayoría de los hombres a llevar a cabo la práctica de su deseo. Pero sucedía que el de Barnes no era un deseo ordinario. El inventor y el vagabundo. Se presentó personalmente en el laboratorio de Edison y anunció lisa y llanamente que se había presentado ahí para tomar parte en los negocios del inventor. Al hablar años más tarde del primer encuentro con Barnes y Edison, este último dijo: se hallaba de pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que buscaba. En sus relaciones con los hombres, a través de años de experiencia, yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente que está dispuesta a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Le concedí la oportunidad que buscaba porque vi que estaba decidido a resistir hasta alcanzar el éxito. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se había cometido ninguna equivocación. El aspecto del joven no pudo haber sido el que le dio la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, ya que tal aspecto estaba en contra de él totalmente. En realidad fue lo que meditaba. Barnes no fue un socio de Edison naturalmente desde un inicio. Consiguió entrar a trabajar en las oficinas del inventor ganando un salario normal. Transcurrieron los meses. Aparentemente nada importante sucedía para que Barnes se acercara a su ambicioso objetivo, al deseo que albergaba su mente como propósito importante y definitivo. Pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes, y la cosa era sencilla. Se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta con su aspecto físico. Barnes estaba dispuesto a ser un asociado de Edison. Además, estaba decidido a mantener su idea hasta que lograse lo que buscaba.
No se dijo a sí mismo, bueno, ¿y para qué? Supongo que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sino, se dijo, vine aquí para ser socio industrial de Edison y llegaré a serlo, aunque me muera en el empeño. Lo deseaba con tal fuerza, cuán diferente sería la historia que nos relatasen los hombres si adoptáramos propósitos firmes y se ciñesen a tales propósitos hasta que llegaran a convertirse en una obsesión. Es posible que el joven Barnes no lo supiera entonces, pero su testaruda determinación y su persistencia en ceñirse así a un solo deseo eran factores que estaban destinados a barrer toda oposición y concederle la oportunidad que estaba buscando. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Esto es muy importante, ¿ok? Cuando llegó la oportunidad, apareció en forma y en dirección diferentes a la que esperaba Barnes. Ese es precisamente uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el hábito socarrón de deslizarse por la puerta trasera y a menudo llega disfrazada en forma de desgracia o derrota personal. Quizá esta sea la razón por la cual muchísimas personas fracasan en reconocerla. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo para oficinas conocido como en aquella época bajo el nombre de la máquina dictadora Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina, no creían que se pudiera vender sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora Edison, se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad la vendió con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirla en toda la nación. Aparte, esta asociación comercial, Barnes se hizo rico en dinero, pero también hizo algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Carezco de datos para poder asegurar lo que produjo aquel deseo original de Barnes. Quizás le proporcionaría 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, sea cual fuere, llegó a ser insignificante cuando se compara con el valor que Barnes adquirió en la forma de un conocimiento definido de que un intangible impulso del pensamiento puede traducirse en recompensas materiales, mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison, pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna. No tenía nada para empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguirlo. Esa es la historia de Barnes y a continuación a un metro del oro. Una de las más comunes causas del fracaso es el hábito de abandonar. Cuando uno es derrotado temporalmente, creo que todas las personas son culpables de esto en uno u otro momento de su vida. Un tío de R. U. Darby se sintió envenenado por la fiebre del oro en la época en que se había extendido por toda la nación. Y así partió hacia el oeste simplemente con el objeto de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho, se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala. Tras semanas de dura labor, fue recompensado por el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Con toda calma, volvió a cubrir la mina, regresó a Williamsburg, Maryland, y comunicó a sus parientes y amigos el descubrimiento que había realizado. Entre todos reunieron dinero para adquirir la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente la enviaron por vía marítima. Darby y su tío volvieron a la mina para trabajar en ella. La primera vagoneta de mineral se extrajo por fin y se mandó a un fundidor. Inmediatamente quedó demostrado que poseía una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más aclararían las dudas. Luego llegarían los grandes desafíos. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darby y de su tío subieron. Entonces sucedió algo. La veta de oro había desaparecido. Habían llegado al final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente intentando encontrar de nuevo la veta de oro, pero sin el menor éxito.
Finalmente decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero en minas para que estudiara aquella mina ya abandonada y realizara algunos cálculos. El ingeniero informó de que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraban que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de 3 pies de donde Darby había detenido su labor. Y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar consejo a un experto antes de abandonar la partida. Nunca me detendrá que me digan no. Bastante tiempo después de que el señor Darby se recuperase de sus pérdidas muchas veces, fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. El descubrimiento llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguros de vida. Recordando que había perdido una fortuna por haberse detenido a 3 pies de la distancia del oro, Darby aprovechó la experiencia en su nuevo trabajo diciéndose a sí mismo: «Me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante la venta de una póliza». Darby se convirtió muy pronto en uno de los pocos hombres que vendían más de $1 millón en pólizas de seguros anualmente. Debía su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio minero. Antes de que el éxito llegase en la vida de un hombre, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizás hasta con algún fracaso de importancia. Cuando la derrota abruma a un hombre, la actitud más lógica y más fácil es abandonarlo todo. Eso es exactamente lo que hace la mayoría de los hombres. Más de 500 hombres de los de más éxito de Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es una bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que el señor Darby se hubiese licenciado en la Universidad de Golpes Duros y decidiera beneficiarse con la experiencia lograda en el negocio minero, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que el no significaría necesariamente no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío era dueño de una granja grande en la que vivían cierto número de obreros agrícolas de raza negra. La puerta se abrió suavemente y entró una niñita negra, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil. El tío alzó la mirada, vio a la niña y le habló un tanto rudamente. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó. Tímidamente la niña respondió: «Mi mamá dice que me dé usted 50 centavos». «Nada de eso», replicó el tío, «y ahora vete a casa». «Sí, señor», murmuró la pequeña, pero no se movió de su sitio. El tío continuó en su trabajo tan entretenido que no prestó mucha atención a la pequeña que aún no se había ido. Cuando volvió a alzar la cabeza y la vio, le gritó: «Te dije que te fueras. Ahora vete, o te daré unos azotes». La niña replicó: «Sí, señor», pero no hizo el menor movimiento para marcharse. El tío dejó caer al suelo un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva, asió una duela de barril y se acercó amenazadoramente a la niña con una expresión en el rostro que denotaba su mal humor. Darby contuvo la respiración. Estaba seguro que iba a ser testigo de una brutalidad, porque sabía que su tío tenía un temperamento excesivamente fogoso. Cuando el tío llegó donde se hallaba la pequeña, ésta avanzó rápidamente un paso, le miró a los ojos y chilló con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, miró a la niña durante un minuto y lentamente dejó la duela en el suelo. Introdujo una mano en el bolsillo y extrajo $0.50 que entregó a la niña. La pequeña cogió el dinero y lentamente retrocedió
hasta la puerta sin apartar los ojos del hombre que acababa de conquistar, de vencer. Una vez que la niña se fue, el tío se sentó sobre un cajón y por una ventana miró a la lejanía durante más de 10 minutos silenciosamente. Estaba terriblemente asombrado del vapuleo que acababa de recibir. El señor Darby también estaba reflexionando. Era la primera vez en su vida que había visto a una niña de raza negra dominar deliberadamente a una persona adulta y blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué es lo que había ocurrido en su tío para que perdiese de repente su normal fiereza y se convirtiera en un manso cordero? ¿Qué extraño poder emanaba de aquella niña para adueñarse de la situación? Estas y muchas más preguntas pasaron por la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años más tarde, cuando relató el hecho. Cosa curiosa, la historia de esta experiencia poco corriente fue referida al autor de este libro en aquel viejo molino, en el mismo lugar donde el tío recibiera su vapuleo. El extraño poder de una niña. Mientras estábamos en aquel viejo y ya oxidado molino, el señor Darby repitió la historia de aquella conquista tan poco usual y terminó preguntando: ¿Qué deduce usted de eso? ¿Qué extraño poder empleó aquella niña para vapulear a mi tío en forma tan completa? La respuesta a esta pregunta se hallará en los principios que se exponen en este libro. La respuesta es total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y utilice la misma fuerza a que recurrió aquella niña. Manténgase usted alerta y observará cuál fue exactamente la fuerza que acudió en ayuda de la niña. En el próximo capítulo lo verá. En algún lugar de este libro hallará usted una idea que estimulará sus cualidades receptivas y pondrá a su disposición para su beneficio idéntica e irresistible fuerza. Puede que usted repare en esta fuerza en el primer capítulo de esta obra o en cualquier otro. Puede llegar hasta usted en forma de una sencilla idea, o es posible que aparezca como un plan o un propósito. Y cómo no, es muy posible asimismo que le haga recordar sus pasadas experiencias de fracaso o derrota y aflore a la superficie alguna lección mediante la cual puede usted recuperar todo aquello que perdió en la derrota. Al acabar yo de describir al señor Darby la energía desplegada por la negrita, me hizo un relato completo de sus 30 años de experiencia como agente de seguros y con toda sinceridad reconoció que su éxito en tal campo de trabajo se debía en no pequeño grado a la lección que había recibido de aquella niña. El señor Darby dijo: cada vez que un presunto cliente trataba de despedirme sin comprarme, se me aparecía delante aquella pequeña con sus ojos brillantes por el desafío y me decía a mí mismo: tengo que vender esta póliza. Y le aseguro a usted que el tanto por ciento más brillante de ventas que he hecho en estos años ha sido precisamente cuando los clientes dijeron no. Recordaba también su evocación de haberse detenido a una distancia de 3 pies del oro. Pero aquella experiencia, añadió, fue una auténtica bendición. Fue una auténtica bendición para mí. Siempre creí que el dicho de no hay mal que por bien no venga era algo muy auténtico. Aquella experiencia me enseñó a insistir en persistir, aunque esto resulte una redundancia, y perdóneme, sin importar cuán dura fuese la empresa o un deseo, y era una lección que sin duda yo necesitaba aprender antes de que pudiese tener éxito en algo. Las experiencias del señor Darby eran sencillas y hasta más que sobadas. Empero, era la respuesta a su destino en la vida, por lo tanto eran importantes para él, tanto como la propia vida. Aprovechó estas 2 dramáticas experiencias porque las analizó y vio que le brindaban una buena lección que aprender. Pero, ¿y el hombre que no tiene ni tiempo ni inclinación a analizar los fracasos para buscar conocimiento que le llevan al éxito? ¿Cómo y dónde ha de aprender el arte de convertir la derrota en escalones de la
que lo enfrenten a la oportunidad? Este libro se escribió en respuesta a esas preguntas. Todo lo que necesitas es una buena idea. Uy, se va a hacer, pero la respuesta exige una descripción de 13 principios, pero recuerde al leer que la respuesta que usted puede estar buscando a tales preguntas formuladas sobre la extrañeza de la vida puede hallarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que pueda surgir en su cerebro al leer este libro. Un buen día, una idea que tenga profundidad es todo cuanto uno necesita para alcanzar el éxito. Los principios que se describen en este libro contienen formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante en nuestra aproximación a la descripción de tales principios, creemos que tiene usted perfecto derecho a que se le haga esta importante sugerencia. Cuando las riquezas comienzan a llegar, lo hacen tan rápidamente, con tal abundancia, que uno se pregunta dónde han estado ocultas durante los últimos años. Esta es sin duda una declaración asombrosa, mucho más cuando recordamos la creencia popular que asegura que las riquezas van a parar solamente a manos de aquellos que trabajan duro y largamente. Eso es completamente falso. Cuando usted comience a meditar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza por un estado mental, en el que prevalece la determinación de propósito con un poco de trabajo o ninguno. Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir este estado mental que atrae la riqueza. Para eso está este curso. Vamos a vibrar en la frecuencia del dinero y atraer la riqueza a nuestra vida. Porque Napoleón Hill lo dice acá. Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir este estado mental. He pasado 20 años investigando esto porque deseaba saber cómo los hombres ricos llegan a tal estado mental. La riqueza es un estado mental, igual que la pobreza. Recuerda eso. Observe usted de cerca, tan pronto como domine los principios de esta filosofía y comience a seguir las instrucciones para aplicar aquellos principios, su estado financiero comenzará a mejorar y todo cuanto toque se transformará en valores que redundarán en su propio beneficio. ¿Imposible? Nada de eso. Una de las debilidades de la humanidad es la normal familiaridad del hombre con la palabra imposible. El hombre conoce todas las reglas que no surtirán efecto. Conoce todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro ha sido escrito para aquellos que buscan las reglas que han conducido al éxito a otros y que están dispuestos a apostarlo todo por esas reglas. El éxito lo obtienen aquellos que están seguros de él. Tienes que creer, de ahí viene la creencia, tienes que creer que vas a tener éxito y el éxito vendrá a ti porque tú estás seguro de que vas a tener éxito. Es lo mismo que está acá. El fracaso abruma a aquellos que indiferentemente se permiten dejarse aplastar por el desfallecimiento. Otra debilidad normal en mucha gente es el hábito de medir todas las cosas y a todo el mundo por sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que no pueden meditar y hacerse ricas porque sus hábitos de pensamiento se han iniciado en la pobreza, deseos, miseria, fracasos y derrotas. Y por eso vamos a reprogramar. Esas desgraciadas gentes me recuerdan a un prominente chino que llegó a América para introducirse con arreglos a la norma americana. Muy pronto ingresó en la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper encontró al citado joven oriental en los terrenos de juego de la universidad. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos y luego le preguntó qué era lo que más le había impresionado como característica más notable del pueblo americano. Bien, replicó el estudiante, la rara inclinación de sus ojos. Sus ojos están desviados, dijo el joven. ¿Qué decimos nosotros acerca de los chinos? Nosotros hablamos mucho de que ellos tienen los ojos rasgados. Nos negamos a creer aquello que no comprendemos.
Estúpidamente creemos que nuestras propias limitaciones son la adecuada medida de la limitación. Seguro, los ojos de los orientales son sesgados, oblicuos, porque no son iguales a los nuestros. No vemos la realidad como es, la vemos en realidad como somos nosotros. El imposible valor del B8 de Ford. Ya es 25 minutos, así es que vamos a darnos prisa. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, optó por construir un dispositivo en el que fuesen fundidos los 8 cilindros en un bloque, y así dio instrucciones a sus ingenieros para que diseñaran tal motor. Y efectivamente se realizaron los planos sobre el papel, claro está, pero los ingenieros convinieron al unísono en que era completamente imposible fundir en una sola pieza un bloque con 8 cilindros. Ford dijo: «De todas formas, fabríquenlo». «Pero si es imposible», replicaron. «Adelante», ordenó Ford, «y dedíquense a esta labor hasta que logren el éxito, sin importarles el tiempo que puedan tardar». Los ingenieros siguieron adelante. No les quedaba más remedio que hacerlo así, si deseaban seguir perteneciendo a la Ford. Transcurrieron 6 meses y nada sucedió. Pasaron otros 6 meses y la cosa seguía igual. Los ingenieros probaron todo posible plan para ejecutar las órdenes de Ford, pero no hacían más que tropezar con la palabra imposible. Al final de aquel año, Ford se reunió con todos sus ingenieros y de nuevo le informaron de que no había forma humana de llevar a cabo sus deseos. «Aún así», replicó Ford, «les ruego que prosigan con su esfuerzo. Quiero ese bloque y lo conseguiré». Le obedecieron y entonces, como respondiendo a un golpe de varita mágica, se descubrió el secreto. La fuerte determinación de Ford había vencido una vez más. Puede que la historia que antecede no se describa aquí con absoluta exactitud en cuanto se refiere al tiempo, pero sí es correcta su suma y sustancia. Usted que desea meditar y hacerse rico, deduzca de ella el secreto de los millones de Ford, si puede naturalmente hacerlo. No tendrá que buscar mucho, ni ir muy lejos para hacerlo así. Y acá te voy a dar el secreto. Y el secreto está cuando Ford dijo: «Quiero ese bloque y lo conseguiré». Henry Ford fue un hombre de éxito, porque aplicó los principios del éxito. Uno de estos es el deseo, decir «quiero», saber lo que uno quiere. Recuerde usted esta historia de Ford a medida que vaya leyendo y escoja las líneas en las que se ha descrito el secreto de sus maravillosos éxitos. Si puede usted hacer esto, si es capaz de colocar su dedo índice sobre el particular grupo de principios que hicieron rico a Ford, podrá igualar los logros de aquel hombre en todo campo para el que esté usted especialmente dotado. Porque eres el dueño de tu propio destino. Cuando Henley escribió las proféticas líneas «Soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma», debía habernos informado de que todos somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de dominar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que nuestro cerebro, y esto es muy importante, nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que sostenemos en la mente y que este magnetismo atrae a las fuerzas, a la gente y a las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debió habernos dicho también que antes de que podamos acumular riqueza con gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo hacia la riqueza, que debemos llegar a ser conscientes monetariamente hasta que ese deseo por el dinero nos impulse a establecer planes definidos para adquirirlo. Pero no podemos hacer esto si es que todavía tus creencias limitantes persisten. Y es ahí donde vamos a trabajar, porque recuerda que no podemos atraer algo que rechazamos.
¿ok? Pero al ser poeta y no filósofo, Henley se contentó con establecer una gran verdad en forma poética, dejando a sus seguidores que interpretasen el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido apareciendo por sí sola hasta que se ha evidenciado que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar tu destino. Ahora que ya estamos preparados para examinar el primero de estos principios, es necesario mantener el espíritu receptivo y recordar. A medida que se va leyendo que no son invención de ningún hombre, los principios han dado excelentes resultados a muchos hombres. Usted también puede utilizarlos para su propio beneficio. Y descubrirá que es cosa fácil y no difícil hacerlo. Ok, hasta acá lo voy a hacer. Lo voy a dejar en la literatura. Solo hay una historia más, que esto ya lo puedes leer cuando adquieres el libro. Y vamos a hacer el resumen porque no quiero que esto se alargue demasiado. Ok, vamos a la pantalla, te comparto para hacer el resumen y cerrar esta sesión. Ok, vamos a entrar acá al pequeño resumen. Lo vamos a hacer en menos de 6 minutos para que esto no se te haga muy largo, porque videos muy largos a la gente no le gusta, no sé, no quieren aprender. Pero tómalo como una diversión. Si disfrutas el aprendizaje, cuando descubras las llaves de lo que te estoy enseñando, dirás, ¡oh! Y tendrás un momento, ajá. Vamos a agrandar esto para resumir el primer capítulo de este maravilloso libro que es Piense y hágase rico. Acá está. Y tengo acá muchos libros que estoy estudiando. Y dice que los pensamientos son cosas. Lo que piensas se manifiesta, así es que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Y ya te lo dijo Henry Ford. Henry Ford ya te lo dijo Napoleon Hill. Entonces, debemos de pensar o dirigir nuestros pensamientos de acuerdo a un propósito definido. El propósito significa qué quieres, qué es aquello que deseas con tanta intensidad. Para eso tienes tu panel visionario que ya hemos hecho y te lo sigo repitiendo porque es importante saber a dónde te quieres dirigir. Una persona que no sabe a dónde ir, no tiene un destino fijo, entonces va por la vida derivada, como dicen, flotando como un corcho en medio del océano. Y simplemente se deja llevar y arrastrar por la corriente. Entonces nosotros no queremos eso. Queremos tener un puerto a donde dirigirnos y para eso tienes tu panel visionario. La otra cosa que te pide Henry Ford que hagas una vez que tengas ese punto definido, dice que seas perseverante y no claudicar. Ya te contó la historia de Barnes, ¿no? Que fue muy perseverante en la decisión de convertirse en el socio de Thomas Alva Edison. No teniendo nada, sin ni siquiera tener dinero, pero tuvo un deseo ardiente de convertirse en socio, no trabajar para él, sino pertenecer a la empresa como socio. Y ese ardiente deseo, que es lo que te dice acá Napoleon Hill, tiene que ser tan intenso y tan fuerte que el simple hecho de pensar que no lo lograrás te cause un dolor en tu corazoncito. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes otra alternativa más que lograrlo. Y eso es muy importante, porque cuando tienes un ardiente deseo de aquello que quieres conseguir, nada ni nadie se pondrá en tu camino. ¿Qué más hemos aprendido en este capítulo? Ahí hablamos de las oportunidades. Las oportunidades vienen disfrazados, dice, de desgracias y de derrota. Entonces piénsalo así. Cuando ocurre una desgracia, significa que detrás de este pequeño obstáculo hay una gran bendición que no estás viendo. Tienes que alzar la vista y ver más allá. En esta historia donde Alva Edison no tenía este obstáculo de vender su último invento, pero lo que para los demás era un obstáculo, era un impedimento, un imposible, para Barnes se convirtió en una magnífica oportunidad para demostrar aquello de lo que era capaz de hacer. Así es que las oportunidades vienen disfrazadas de desgracias en donde tú puedes demostrar cuál es esa habilidad, cuál es ese talento que tienes para sobresaltar el obstáculo y lograr tener éxito y obtener aquello que deseas. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? El hábito de abandonar.
El hábito de abandonar es un hábito que por muchos años en el transcurso de nuestra vida se nos ha instaurado y es algo que tenemos que sacarlo de raíz y pensar siempre cuántas veces has dejado las cosas a medias. Si eres una persona que tiene este hábito, tienes que hacerte consciente de que este hábito tiene que ser erradicado. Termina todo lo que empiezas, termina, desde cosas muy pequeñitas como sacar la basura en la fecha establecida, en un día determinado, en terminar de limpiar tu cuarto, en terminar de pintar la pared, etc., etc. Cosas básicas y elementales que a veces decimos mañana lo haré, y ese mañana nunca llega. Acá en Estados Unidos, acá te voy a comentar que las personas son muchos de llamado a la acción. Llega un correo y automáticamente ellos dan respuesta en el momento. Cuando yo llegué acá, yo venía de un hábito de dejar las cosas para mañana. Entonces me llegaba un correo y decía, bueno, mañana lo contesto. Y cuando me di cuenta que los americanos son muchos de llamados a la acción, ellos decían es que si no lo hago ahora, lo olvidaré para mañana. Entonces ellos son muchos de llamado a la acción, lo hacen en el momento cuando tienen que, y después que lo hacen se olvidan, porque ya resolvieron ese problema. Entonces ese hábito nosotros tenemos que adquirir de hacer las cosas ni bien nos lleguen y darle respuesta. Porque acompañado de no hacerlo en ese momento, te darás cuenta que el hábito de abandonar está instaurado en ti. Y una vez que cambies todo esto, será mucho más fácil lograr aquello que quieres conseguir, aquel sueño y aquel deseo, porque recuerda que debe ser un deseo y que debe ser algo que te lleve a la acción, y te llene de mucha energía, porque de eso depende tu familia, de eso dependes tú, de eso depende tu felicidad, y es así como tienes que verlo. El experto. Solicitar consejo a un experto viene de la historia de este señor Darby que dejó a 3 metros de conseguir tener millones y millones y abandonó esta mina de oro simplemente por de recurrir a un experto que le indicara qué pasaba. Se dejó llevar por su ego, tal vez, y pensó de que si ya no estaba ahí y simplemente abandonó el hábito de abandonar. Y retiró dejando a 3 metros, a 3 pies de lograr volverse millonario. Entonces acá la gran lección que tenemos que recordar es que tú siempre tienes que buscar ayuda de alguien que ya recorrió el camino, alguien que sepa. En este caso se buscó un ingeniero de minas que era un experto en ubicar las vetas. Si tú quieres ir a un sitio, a un punto B, busca un experto que ya haya recorrido el camino. No un catedrático, no una persona que simplemente ha leído la teoría. Alguien que como el caso que estamos haciendo nosotros, cuando terminemos y lleguemos a nuestra meta, tú te vas a convertir en ese experto que podrás enseñarle a tus generaciones futuras cómo lo has logrado y mostrarles el camino. Es exactamente lo que tú tienes que buscar. Una persona que ha logrado aquel objetivo que tú quieres y preguntarle cómo lo ha hecho para que te evite el que cometas en la prueba-error, En este caso te estoy enseñando a vibrar en la frecuencia del dinero porque yo ya lo he conseguido y te estoy mostrando el camino. Simplemente tienes que transitarlo. ¿Ok? Sigamos. Y acá está muy importante esto de insistir en persistir. Las personas cuando queremos lograr y conseguir algo, debemos ser, muerde ese hueso y no lo suelta. Tenemos que insistir y persistir y nunca declinar. Podemos agotarnos, pero no soltar el hueso. Podemos sentarnos, pero no soltar el hueso. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de soltar, porque después, para volver a empezar, vas a tener que tener mucha inercia y mucha energía para empezar desde cero. Las personas que están estudiando este curso de Mindset de Emprendedores que están conmigo desde un inicio y han ido llevando todos los videos, estás justamente agarrando el hueso. No lo sueltes. Sigue, sigue y persigue, porque al final lo que vas a conseguir va a ser lo mismo que yo consiga. Y juntos celebraremos el éxito de aquello que queremos, ser exitosos en nuestro emprendimiento. ¿Ok? Sigamos.
Otra cosa que tenemos que recordar y nos deja como lección es el primer capítulo de Piense y hágase rico, es que la riqueza es un estado mental. Igual también lo es la pobreza. Entonces, los sentimientos de escasez es lo que tienes que identificar. Si tienes sentimientos de escasez, que todo el tiempo estás pensando que te quitan, que no doy mi dinero porque tengo menos, tengo menos, como me pasaba a mí, eso es sentimiento de escasez. Y eso viene de nuestra programación. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque todo es mental. Y acá te dice que la riqueza es un estado mental. Las personas que son abundantes nunca piensan de que se les está quitando. Ellos dan y reciben, y lo dan con mucho amor, y también lo reciben con mucho amor. Y es a donde nosotros nos estamos dirigiendo, a tener esa mentalidad de riqueza, de pensar de lo que estamos dando, lo estamos entregando, porque es un bien para las demás personas. Estamos bendiciendo con nuestro dinero y también cuando recibimos dinero somos bendecidos. Y es así como funciona. ¿Ok? Ahora, hay un concepto acá que es muy importante porque tenemos que controlar la manera de pensar. Porque como piensas, tienes que identificar si la mayoría del tiempo tienes pensamientos positivos o tienes pensamientos negativos. Si todo el tiempo estás viendo el mal en las personas, si todo el tiempo estás viendo mal en las circunstancias, si todo el tiempo estás viendo mal en los pensamientos de otras personas, entonces resulta de que tu mentalidad es un tanto negativa. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, porque mientras tú sigas teniendo pensamientos negativos, es lo que dice que vas a generar un campo de atracción y todo el tiempo traerás lo negativo que ratifiquen efectivamente lo que tú estás pensando. Una vez que empieces a pensar en positivo, atraerás a esta gente y las circunstancias que te ayudarán a ratificar efectivamente que el mundo es bueno, que en el mundo hay riqueza y que esa riqueza también te pertenece a ti. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Vamos descubriendo muchas cositas, ¿ok? Ser consciente monetariamente nos habla acerca del tema de las creencias, qué tenemos arraigado con respecto al dinero. Para eso hemos estudiado el libro de T. Harv Eker. Si ya tienes tus creencias y has trabajado en tus creencias en reconocer profundamente por qué piensas así acerca del dinero y qué es el sentimiento que te genera con respecto al dinero. ¿Lo quieres, lo amas, lo rechazas, te parece que no, que sí, que solamente quiero un poquitito de dinero, no mucho? Entonces, ese tipo de creencias es lo que tienes que identificar y espero que ya lo hayas hecho. Si no lo has hecho, por acá arriba te voy a dejar un enlace para que te vayas a estudiar el libro de T. Harv Eker, reconozcas tus creencias y una vez que lo hagas, vamos a establecer un plan para reprogramarlas. Y una vez que reconozcas y te hagas consciente de tu estado monetario, de esta conciencia monetaria, de saber qué piensas con el dinero, a respecto del dinero, vamos a establecer planes para adquirirlo y atraerlo a nuestra vida. Y es exactamente lo que hemos hecho. Estoy dándote un plan. El plan es estudiar Piense y hágase rico. Luego estudiar cómo atraer el dinero, hacer los ejercicios, generar una rutina y una vez que termines de hacer la rutina para atraer el dinero a tu vida, entonces lograrás vibrar en la frecuencia del dinero. Y ahí está el plan y la fecha y el camino marcado para ti. Finalmente, cuando descubras cómo es vibrar en la frecuencia del dinero, te darás cuenta y descubrirás que es cosa fácil hacerlo y adquirir dinero de esta forma. Simplemente vibrarás y atraerás las personas y circunstancias que te demostrarán que efectivamente estás en esta frecuencia. Serán personas que te vendrán a pagar deudas que te debían, serán situaciones en donde no tendrás que pagar, te llegó una oferta, adquiriste algo sin pagar un centavo. Y son estas situaciones y estas referencias que te van a ayudar a darte cuenta que es muy sencillo atraer dinero. Después vamos a aprender cómo canalizar todas estas oportunidades y traer el dinero a través de nuestro emprendimiento. Porque recuerda, lo más importante es que nuestro emprendimiento sea exitoso y sea nuestra principal fuente de ingreso. ¿Ok? Hasta acá los voy a dejar.
Es muy importante todo lo que hemos aprendido. Son 13 minutos, ya otra vez se me ha hecho largo los vídeos. Lo lamento, no creo que pueda hacer vídeos de 20 minutos. Para mí se me hace complicado porque me gusta mucho enseñar y espero que disfrutes aprender. Finalmente te voy a dejar acá la promoción de mis libros. Estos son los 3, ya los conoces: Un viaje hacia la verdad, Lo inexistente y Un grano de mostaza. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo esta mentalidad? ¿Y por qué he logrado todo lo que he logrado? Y es básicamente porque he reprogramado todas mis creencias, he identificado qué me gusta hacer, he emprendido, he aprendido. A mí me gusta mucho aprender y me gusta mucho leer. Y cuando leo y aprendo, lo aplico y me da resultado. Porque soy una persona que aplica muy rápido lo que aprende, porque tengo que tener un retorno de la inversión de aquello que estoy invirtiendo. En este caso, la inversión en los libros, ¿no? Y necesito que el libro me dé un retorno de la inversión. Y en este caso es el conocimiento una vez que lo aplico. Este conocimiento que yo tengo, nadie me lo va a quitar, es mío. Y ese es el retorno de la inversión, porque una vez que lo aplico, empiezo a tener resultados. ¿Ok? Entonces, esta manera de pensar y todo mi camino que he recorrido para emprender y cómo fue esta persona que tú ves acá, no era yo hace 2 años y medio. Completamente diferente, una persona completamente derrotada, una mujer víctima de sus circunstancias, y esta es mi historia. En estos 3 libros te cuento mi transformación, cómo lo hice poco a poco y cómo fui llevada por la vida y guiada a través de todos los libros que he leído para cambiar mi mentalidad y lograr tener esta mentalidad que el día de hoy te comparto. Así es que por acá te los voy a dejar. Es la trilogía Un viaje hacia la verdad, Lo inexistente y Un grano de mostaza. Y si tuvieras la fe de un grano de mostaza, ¿de qué no serías capaz de conseguir? Así es que por acá los voy a dejar. Un gustazo, nos vemos en la siguiente. Y si no te ha quedado claro algunas cosas, dale para atrás el vídeo, comenta, déjame un like para seguir avanzando. Tenemos que seguir trabajando en nuestro emprendimiento. Este es un vídeo de 40 minutos. Dedícale un tiempo en la mañana o en la noche y estudia junto conmigo, porque te prometo que tú vas a vibrar en la frecuencia del dinero. Si yo logro tener éxito con mi emprendimiento, lo vas a hacer tú. Tú ya estás un paso más atrás de donde yo estoy ahora. Ahora estoy en otro proceso en el que estoy realizando y te voy a enseñarlo. Te voy a enseñar después, una vez que tú empieces a vibrar en la frecuencia del dinero, para que ya pronto empieces a generar aquellos ingresos que tanto deseas con tu emprendimiento. Y acá te lo dice, es fácil. Cuando te des cuenta que es más fácil de lo que piensas, simplemente tienes que tener un pensamiento y un tipo de mentalidad adecuado. ¿Ok? Así es que nos vemos en la siguiente y por favor suscríbete al canal, dale like y nos vemos. Adiós, cuídense mucho.